Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Con el pequeño adelanto publicado de la película The Ghost, del cual te hablé en un video previo, surgen nuevamente las especulaciones sobre el destino de Papa Emeritus IV. Es claro que su tiempo como líder de Ghost está llegando a su fin. Por ello aquí revisaremos todas las pistas sobre su posible muerte o desaparición. Hace casi un año, Tobias Forge comentaba sobre el fin del ciclo Impera y si esto significaba que Emeritus IV tiene los días contados. Él dijo que efectivamente tiene los días contados, como mucha gente, pero ¿quién puede decir que no tiene una espada de Damocles sobre su cabeza? Es importante recordar que todo debe suceder en un momento determinado, en un lugar determinado. La gente tiene que entender que incluso si llega a un final, significa algo, o que viene alguien nuevo. Tobias deja bastante claro que la nostalgia es parte de la banda y agrega, en Ghost algo llega a su fin, muere y algo nuevo comienza. Por otro lado, el propio Papa Emeritus IV habló sobre su fin en el último show del Impera Tour, realizado en Australia el año pasado. One day I will perish like my dad. That's not easy to face. I know a lot of people are expecting some sort of explosion, an implosion, some miracle. When I just disappear. You know, in favor of a successor. I'm gonna take this ice cube and I'm gonna put it down my pants. I usually don't do that, but that is to make me feel a little bit better, because now I'm focusing on that and not on you. Just in case you thought I was pissing myself. Which I'm sure would have been a great finale. But you know what? This finale, it's just gonna be my last show. And I'm gonna do my best to deliver that show to you. And that will just have to be enough, okay? You got that? Do you understand that, Brisbane? However, I am very, very pleased to see so many of you here tonight. You know that? It's fantastic. Now I'm starting to feel that ice cube. Varias pistas han existido en la simbología utilizada por Ghost. Recordemos, este diseño pertenece a un parche que salió a la venta. En la imagen vemos a un hombre de aspecto cadavérico, vestido de rojo, cargando al que parece ser Papa Emeritus IV ya muerto. Se puede ver por su ropa, la cual es bastante similar a una que usa durante los conciertos de esta era. Pero aquí tiene cuernos. Esta imagen está inspirada en la escultura de Miguel Ángel llamada La Piedad. Esta escultura fue encargada por un cardenal llamado Jean de Vigel. En ella vemos a la Virgen María sosteniendo el cuerpo muerto de Cristo. La escultura fue realizada en primer lugar para el monumento funerario del cardenal. ¿Será esto acaso una pista del posible futuro de Papa Emeritus IV? Lo que sí sabemos es el destino que ha tenido cada Papa Emeritus hasta el momento. El imperio de Papa Emeritus IV probablemente caerá. Lo que no sabemos todavía es cómo sucederá. Hace poco se lanzó la versión lenta de Mary on a Cross. Con ella vemos el arte que realizaron para este lanzamiento. Podemos ver a Papa Emeritus IV en esta imagen, la cual es una referencia a Calígula.
Se trata nada menos que de Julio César Augusto, tercer emperador romano. Él tomó las riendas del imperio, cuya administración tuvo una época de creciente prosperidad. Luego de una enfermedad, las cosas cambiaron. En sus últimos años estuvo envuelto en una serie de escándalos, en donde se hablaba de sus relaciones, entre otras cosas bastante inmorales. El 24 de enero de 41 fue asesinado por los ejecutores de una conspiración integrada por los pretorianos y senadores. Este es un dato importante, ya que los pretorianos eran un cuerpo militar que servía de escolta y protección a los emperadores romanos. ¿Les suena familiar? Se podría decir que los Nameless Ghouls están tomando ese papel ahora, el de escoltar y acompañar a Emeritus IV. Es decir, Calígula fue traicionado por su propia gente. ¿Será que Emeritus IV le teme a esta posibilidad? El juego Escape del Ministerio está lleno de pistas bastante interesantes. Una de ellas deja en el aire la posibilidad de que la salud de Papa Emeritus IV no es la mejor, algo para tomar en cuenta. Como última pista tenemos el corto video sobre la película The Ghost, donde se escucha Promemoria de fondo, canción que se utilizó para presentar a Copia en el año 2018. ¿Será que ahora la utilizarán para su despedida? Definitivamente pronto lo sabremos. Ahora cuéntame, ¿qué opinas de todas estas pistas? ¿Qué piensas que sucederá en el futuro cercano con Ghost? Déjame un comentario.